Buen día, estimado participante. Bienvenido a la sesión 2 del programa básico de inversiones en bolsa. Nuevamente les saluda Alonso Choquecota, CEO de Invalor. Espero que todos se encuentren muy bien en sus hogares. Antes de comenzar con la agenda, pues solo recordarles acerca de nuestros cursos de Invalor, por si quieren ahondar más en estos temas. Recuerden que nuestros cursos son 100% prácticos y cuentan con múltiples beneficios que pueden ver en el lado derecho. Y si alguien pues busca un acompañamiento más cercano, más personalizado para invertir en bolsa, ya sea porque quieren mejorar sus inversiones o porque quiere dar este paso de invertir en bolsa, pues recuerden también que tenemos nuestro club Invalor. Toda esta información la pueden encontrar en nuestra página web www.invalor.pe. Ahora sí, comencemos con la sesión 2. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? Pues la sesión pasada vimos sobre el mercado de valores, quiénes son sus agentes. Hoy ya toca ver qué alternativas de inversión tenemos en el mercado de valores, ¿no? Cuando hablamos de alternativas de inversión, pues seguro en nuestra cabeza hablamos de bolsa de valores, está la renta variable, acciones, y esto básicamente por las películas que hemos visto, ¿no? Películas tipo El Lobo de Wall Street, entre otras, que nos venden la idea pues de volvernos millonarios a través de la compra y venta de acciones. Sin embargo, invertir en bolsa no es solo invertir en acciones, hay múltiples alternativas de inversión, como por ejemplo las inversiones en acciones es una de estas, ¿no? Luego tenemos inversiones en renta fija, que son instrumentos de deuda, tenemos inversiones entre comillas de efectivo, que nos permiten pues tener exposición al dinero rápidamente, tenemos inversiones de private equity, de bienes raíces, de fondos de cobertura, de commodities. Podemos invertir acá en varios tipos de commodities, no solo de metales base o preciosos, también podemos invertir en granos, maíz, ¿no? Etcétera. Y arte y antigüedades. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver, pues hay una gran diversidad de alternativas de inversión. Ahora, Alonso, ¿nosotros podemos invertir en todas? Sí, pueden invertir en todas, pero no es lo recomendable. Esto, por ejemplo, es la cartera de una familia de alto patrimonio o en promedio de las familias de alto patrimonio al cierre del 2020, según UBS, ¿no? Y es porque estas familias de alto patrimonio, pues como tienen una fortuna enorme, pues tienen que tratar de ver la forma de diversificarse lo más posible, porque una pérdida de un 10%, por ejemplo, para alguien que invierte 10,000 soles, es solo 1,000 soles, pero una pérdida para una familia que tiene 100 millones, estamos hablando de 10 millones. Entonces, ellos buscan minimizar el riesgo lo más que pueden a través de la diversificación. En nuestro caso, si somos inversores retail, pues nos interesa invertir en aquellos instrumentos que nos puedan dar la mayor rentabilidad posible, ¿no? Si es que ese es nuestro objetivo, claro está. Pero igual yo les presento para que rompan esta idea de su cabeza de que invertir en bolsa es únicamente acciones. Hay muchas otras alternativas para invertir. Vamos a pasar a ver ahora cada uno de estas alternativas, así en bloques bastante grandes, si no tardaríamos varias horas hablando de todas estas alternativas. Y este primer bloque es acerca de la renta fija. La renta fija son instrumentos de deuda que pagan a los inversionistas pues intereses fijos o cupones durante un plazo de tiempo, ¿no? Quiero hacer una precisión, no es necesariamente fijos, podrían ser también variables, va a depender del tipo de la emisión, ¿de acuerdo? Pero se pagan durante un plazo determinado. Al vencimiento, además del interés, te van a devolver el capital que tú invertiste o el capital que tú prestaste, ¿de acuerdo? Un ejemplo de ello lo podemos ver en este gráfico. Yo invierto 100 o presto 100, ¿no? Las características de este préstamo es que me van a pagar una tasa cupón o tasa de interés de 5% anual a un plazo de 5 años. ¿Eso qué quiere decir? Que cada año yo voy a recibir el 5% de lo que invertí. Si invertí 100, 5. Si invertí 1,000, 50, ¿no? Y así, todos los años. Y en el último año, que es el vencimiento, porque el plazo es de 5, me devuelven el principal. Si yo di 100, me devolverán 100. Si yo di 1,000, me devolverán 1,000, ¿no? Más el interés generado por este año, ¿de acuerdo? Ese es un tipo de bono, ¿no? De hecho, es el más típico o el típico que hay dentro del mercado de valores. Ahora, ¿cuáles son las ventajas
Las ventajas es que generas un flujo constante para el inversionista. Si yo busco, por ejemplo, que cada cierto periodo pues tener un determinado ingreso, pues el bono me lo permite o la renta fija me lo permite. Instrumentos de bajo riesgo, pongo bajo riesgo entre comillas porque depende mucho también de la coyuntura en la que nos encontremos. Desventajas, la rentabilidad es menor en comparación a otros instrumentos como la renta variable. Sí es verdad, la renta variable tiene mayor rentabilidad que la renta fija. Y riesgos de que la empresa emisora incumple el pago de intereses. Invertir en renta fija, muchos relacionan a veces el nombre de fijo con inversión segura. No es así, ¿no? Una empresa podría entrar en quiebra, en default, y tranquilamente podrías perder tu dinero. Así es que es importante que también sepan de que hay riesgo dentro de esta inversión. Por eso pongo bajo riesgo entre comillas. Ahora, ¿qué tipos de instrumentos de renta fija existen? Pues es importante clasificarlos en instrumentos de corto plazo y largo plazo. Dentro de corto plazo tenemos papeles comerciales que son emitidos por empresas no financieras, letras del tesoro que son emitidos por el Estado, por el gobierno. En este caso, pues en el Perú el MEF emite estos instrumentos y certificados de depósito que son emitidos por entidades financieras, ¿no? Por ejemplo, un banco, una financiera, etcétera. Luego tenemos los de largo plazo, los bonos corporativos, perdón, los bonos de largo, los instrumentos de renta fija de largo plazo son instrumentos con vencimiento mayores a un año, ¿de acuerdo? Acá encontramos los bonos corporativos, que son de empresas, ya sean financieras o no financieras, bonos soberanos emitidos por el gobierno, y los bonos que últimamente se han puesto muy de moda, que son los bonos temáticos, que pueden ser sociales, que financian proyectos sociales únicamente, verdes, proyectos ambientales, sostenibles, que son tanto sociales como verdes, bonos COVID, que sirven para apoyar a las familias o las empresas en este periodo de COVID, bonos ASG, que son bonos con principios o estándares pues, de sostenibilidad, ya sea a nivel ambiental, social o de gobernanza, y los bonos ODS, que son bonos linkeados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, ¿no? Más adelante espero hacer un video sobre este tipo de instrumentos que creo que pueden ser muy interesantes para aquellas personas, pues, que quieren desarrollar este tipo de iniciativas. Luego, otro bloque está la renta variable. La renta variable, pues, también conocidos como acciones, otorgan a los inversionistas derechos sobre utilidades y propiedad de la empresa, ¿no? El rendimiento de la renta variable es volátil, ¿no? Como ustedes pueden ver, pues puede haber años muy malos, pueden haber años muy buenos. Ahora, ¿de qué manera ganamos en renta variable? Pues de dos maneras. Uno es a través de la apreciación de capital, es decir, compramos una acción a 10 y la vendemos a 20, tenemos una ganancia de capital de 100%, y la otra es a través de dividendos. Por ejemplo, durante este año que yo estuve invertido, pues la empresa generó utilidades y parte de esas utilidades fueron distribuidas a los accionistas, ¿no? Entonces, gané acá por acciones, por apreciación de capital y por dividendo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué ventajas tiene? Pues ofrece mayor rentabilidad a largo plazo. Es importante entender esto a largo plazo. Cuando quieres invertir en renta variable, no te recomiendo que mires horizontes de días, semanas, meses. Trata de mirar años. Mayores posibilidades de diversificación entre regiones, sectores y empresas. Puedes invertir en empresas peruanas, extranjeras, asiáticas, etcétera, ¿no? Hay una gran diversidad. Son altamente líquidos. Desventajas, instrumentos de mayor volatilidad y riesgo, ¿no? Ha habido, como ustedes pueden ver en el gráfico, años muy buenos, pero han habido también años muy malos, ¿no? Últimos en el orden de prelación. En el caso de una quiebra, pues los accionistas son la última rueda del coche, es decir, son los últimos en cobrar, ¿no? La deuda, por ejemplo, la renta fija, cobra antes. Respecto a los tipos de acciones, hay tres tipos de acciones. Bueno, hay dos, según los libros. El tercero, que son las acciones de inversión, es propio de la realidad peruana. Las acciones comunes te otorgan derechos políticos y económicos, es decir, a recibir dividendos y a participar en la Junta General de Accionistas y emitiendo tu voto, por supuesto, ¿no? Las acciones preferentes solo te otorgan derechos económicos. Te pueden otorgar derechos políticos bajo ciertos puntos en el estatuto, ¿no?
En cuanto a los derechos económicos, te terminan dando una prima o terminas cobrando pues sí o sí tu dividendo. Y por el lado de las acciones de inversión, son acciones que vienen desde la época del gobierno militar de los 70, ¿no? Que hoy en día pues evolucionaron y se convirtieron en acciones de inversión. Estas no otorgan derechos políticos, pero sí derechos económicos, ¿de acuerdo? Un tercer y último bloque, pues, serían las inversiones alternativas. Dentro de las inversiones alternativas podemos encontrar eh, capital y deuda privada, fondos de cobertura, bienes raíces, infraestructura y recursos naturales, ¿no? El potencial o el tamaño en que ha venido creciendo estos mercados, pues es realmente brutal. Cada vez se han puesto más de moda este tipo de inversiones, como por ejemplo el capital privado, deuda privada, ¿no? El capital privado son empresas que no están en bolsa, que no son públicas, por eso capital privado. Deuda privada igual, ¿no? Se transan así tipo OTC, fondos de cobertura, que vendrían a ser los hedge funds, bienes raíces, puedes invertir en Firbis, fibras, también más adelante espero hacer un video sobre esto, ¿no? Infraestructura, en proyectos pueden ser Project Finance, etcétera, y recursos naturales que vendrían a ser básicamente los commodities, ¿no? Tipo metales base, granos, etcétera. ¿Cuáles son las ventajas? Pues tienen baja correlación con los mercados, permiten una mayor diversificación, eh, potencial de mayores retornos que las inversiones tradicionales. Esto no hay mucha data para decir sí o sí es más rentable que otras alternativas, porque de hecho muchas de estas alternativas son nuevas, ¿no? Así es que acá sí con pinzas. Desventajas, potencial falta de liquidez. Por ejemplo, si quieres salirte de un fondo de capital privado, pues tienes que buscar un contraparte, ¿no? Entonces es un poco complicado. Falta de transparencia o de información para su monitoreo. Al ser la mayoría de casos OTC, pues no es público, y al no ser público y al no estar regulado, por supuesto, la información como que no es tan rápida de obtener y tampoco es tan transparente. Entonces tengamos mucho cuidado también con esto. Ahora, ¿por qué, si bien Alonso, me dijiste al inicio de que vinculamos las acciones con la bolsa, y por qué las películas pues deciden hacer, valga la redundancia, películas con temas de bolsa o de acciones? Pues se debe principalmente a que en el largo plazo la renta variable, es decir, las acciones, es el rey, ¿no? Son los ganadores históricamente hablando. No está dentro de este bloque las inversiones tradicionales, perdón, alternativas, porque yo les comenté que las inversiones alternativas son algo nuevo en el mercado, ¿no? Así es que si tenemos data histórica, pues es de acciones, de deuda, es decir, renta fija, ¿no? Letras del tesoro, que son instrumentos de corto plazo, y de la inflación. ¿Y por qué pongo acá la inflación, Alonso? ¿Es una alternativa para invertir? No, sino que viene a ser como nuestra valla. Nosotros cuando queremos invertir en general, no solo en bolsa, siempre debemos buscar superar la inflación. Si nuestra inversión rinde por debajo de la inflación, quiere decir que en lugar de superar, de crear valor, perdón, para nuestro dinero, estamos destruyéndolo. Entonces, es importante que nuestras inversiones superen la inflación. Y como pueden ver, pues de lejos la renta variable está por encima de otras alternativas de inversión, incluyendo, por supuesto, de la inflación. Y no lo digo yo, no lo dice Valor, diferentes estudios, como lo mencioné en otro video, y este gráfico pues fue sacado de Credit Suisse de otro de sus reportes. Esta es la rentabilidad por año, miren, como pueden ver, 9.7. Esta rentabilidad no incluye la entrega de dividendos, así es que podría ser aún superior, ¿no? Y como ya ustedes pueden ver, pues está muy por encima de un depósito a plazo que te paga una entidad financiera local. ¿Listo? Entonces, nada, esta es la segunda sesión. Quise presentarles las diferentes alternativas de inversión, romper un poco este chip de que bolsa es acciones, ¿no? Hay más alternativas de inversión, pero si hablamos de inversión hacia el largo plazo, pues la renta variable es el rey. ¿Listo? Entonces, espero que les haya gustado esta información y nos vemos en las siguientes sesiones. Muchísimas gracias y tengan un excelente día.